Entonces, cuando hablamos de constitución y en las clasificaciones de estos biotipos van a encontrar diferentes. Las he juntado para explicarles al final, es el mismo, solamente que cada autor lo varía. Por ejemplo, el ectomorfo es igual que el microspláncnico, porque esto es una clasificación visceral, igual que el ectosómico, que es la persona delgada, es el biotipo de la persona delgada, que es el que tenemos aquí a la izquierda. El mesomorfo, por ejemplo, un mesomorfo es el que tiene la misma forma. Está considerado como el paciente normoespláncnico o atlético. Y el endomorfo es el macroespláncnico o el pícnico, es el gordito, es el paciente que está subido de peso. Entonces, dentro de las clasificaciones que pueden encontrar, que son muchas, justamente he tratado de juntar las características que tiene. Por ejemplo, el ectomorfo es el paciente que es delgado, donde va a predominar más la altura, ¿ya? Que con textura delgada. Y ellos se relacionan mucho anímicamente con los estados depresivos, inclusive hasta esquizoides. Tienen un temperamento muy lábil para poder realizar o estar dentro de su entorno en la sociedad. El mesomorfo, que es el que supuestamente tiene el desarrollo armónico, es de estatura media, donde tiene una proporcionalidad armoniosa en todo el cuerpo, tanto en peso como en talla, tiene la forma del triángulo, es comparada con la forma del triángulo. Y el endomorfo, donde la talla es más pequeña, el peso es mayor, se va a caracterizar porque tienen tendencia a ciertas enfermedades, entre ellas la hipertensión, la diabetes, mellitus, que es muy frecuente, hipertensión, enfermedades coronarias. Y en ellos un temperamento cicloide, un temperamento donde ellos van a variar, muchas veces se van al estado de la timidez, son más tímidos, el momento de relacionarse ante la sociedad, ¿no? Dentro del estado nutricional va a comprender muchos aspectos antropométricos, clínicos, dietéticos, pero dos definiciones principales para poder diferenciar que no es lo mismo. Por ejemplo, el crecimiento va a ser el aumento en el cuerpo y en el órgano, en los órganos. Es decir, a medida que el infante va creciendo, va a tener una talla y un peso mayor, pero el desarrollo no es lo mismo. El desarrollo en el pequeño es las actividades que vienen consigo con el pequeño. Las actividades cognitivas, las actividades conductuales, el aprendizaje que tiene. Eso viene consigo en el desarrollo. El crecimiento es aumento de estatura y de peso, pero el desarrollo no. Y en las medidas antropométricas, principalmente las que más conocemos es el peso y la talla, pero no solamente vienen esas, hay muchísimas. He seleccionado algunas que nos van a servir sobre todo en los pacientes en el momento de evaluarlas, como por ejemplo el peso, la talla, la estructura corporal, de los pliegues cutáneos, que nos ayuda mucho sobre todo en los pacientes adultos mayores y postrados. Perímetros musculares que no son solo del brazo, sino también del muslo. Son de las zonas donde tenemos mayor capacidad muscular. La relación del peso y la talla y la relación de la talla para la edad, que los manejamos mucho más en los infantes. El más conocido dentro de los adultos es el de peso y talla, que nos lleva al índice de masa corporal, donde un paciente que puede llegarles en la consulta o cualquiera de ellos que puedan caminar, realizar la marcha definitivamente, va a tener un peso y una talla promedio. Y eso está dado por unas tablas o valores que son dados justamente para nosotros los latinoamericanos, porque nosotros no vamos a tener el mismo peso y la talla que los americanos. Ellos son mucho más grandes y el peso es mucho más elevado.
Y vamos a manejar con ellos sobre todo este índice de masa corporal que deberían hacerlo con todos sus pacientes, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Y que esto nos lleva a una cuadra de valores. Esta tabla, que está regida por la Organización Mundial de la Salud, nos habla ya de los procesos, aquí se considera normal, ¿no? Por ejemplo, en el índice de masa corporal consideramos entre 18.5 hasta 29. Cuando yo hago el cálculo, por ejemplo, si yo tengo un peso de 60 y tengo una talla de 1,60 m, voy a obtener un valor. Y de acuerdo a ese valor, la OMS me dice, bueno, estás en desnutrición, tu peso es normal, o sabes que ya estás entrando, ya estás en sobrepeso y ya tienes para alcanzar valores de obesidad, ¿no? Definitivamente nos ayuda mucho con el aspecto nutricional para poder ayudar al paciente, ¿no? Decirles, bueno, estás dentro del sobrepeso o estás en la obesidad, vamos a hacer medidas dietéticas y todo lo que pueda complementar con ellas, al igual que en la desnutrición. Pero también tenemos otros tipos de medidas. Por ejemplo, el cálculo de grasa corporal me ayuda mucho, sobre todo en los pacientes que tienen obesidad o también para los pacientes que son caquéticos. Hay que acordarnos que los pacientes, cuando ustedes los ven en los hospitales, muchos de ellos van a tener alteración en el peso, no solamente en la grasa corporal. Van a encontrar pacientes caquéticos y van a encontrar pacientes que están edematizados, que no tienen un peso real en el momento de colocarles la balanza. Lo ideal es que en todos los hospitales podamos tener una balanza. Y si la tenemos, no todos los pacientes los podemos medir, pesar. ¿Por qué? Porque vamos a tener pacientes que están postrados. Entonces, esta fórmula de Dougrenberg me ayuda mucho para saber la grasa corporal como tal en un paciente que puede estar gordito. Simplemente reemplazo los valores y de acuerdo a esos valores me va a permitir detectar la grasa que tiene, solo la grasa, ojo, que puede tener el paciente y poder analizar así quitando el edema que puede tener o el paciente caquético. En la circunferencia de cintura, este es un marcador, lo utilizamos mucho. ¿Y por qué lo utilizamos mucho? Cuando hablemos del síndrome metabólico, esta es una de las medidas, uno de los marcadores importantes que lo tiene no solo la sociedad que ve la parte de enfermedades coronarias, sino también la sociedad que ve sobre riesgos lipídicos, donde ya nos habla que si las mujeres, nosotros tenemos un perímetro en cintura más de 88 centímetros, ya tenemos riesgo. ¿Riesgos a qué? A enfermedades coronarias. ¿Riesgos a qué? A enfermedades ateromatosas. Y en el varón, más o menos se promedia desde 102 centímetros de perímetro abdominal, perímetro en la cintura. Ya nos habla de factores de riesgo y nos está diciendo, este paciente ya tiene criterios para tenerse un síndrome metabólico, y este síndrome metabólico justamente enfrenta enfermedades coronarias, enfermedades que ya me van avisando que yo puedo tener riesgos de hiperlipidemia, riesgos de infarto de miocardio, enfermedades coronarias. Hay una que manejamos mucho, que es en los pacientes, sobre todo en los pacientes que son postrados, los pliegues cutáneos, ¿no? En los pliegues cutáneos que nos permiten para ver el tejido adiposo, que es muy parecido, que son haciendo pinza en ambos dedos y va a permitir ver los pliegues cutáneos, sobre todo a nivel de los antebrazos, a nivel del muslo, a nivel de los brazos, y vamos a observar de que estos pliegues cutáneos nos van a permitir depender del grosor y la habilidad que podamos tener. Y en el índice cintura-cadera, sobre todo es para ver el tejido graso. Ya sabemos que en las mujeres no debemos exceder
en la cintura de 88 centímetros y en los varones más de 102. Y si tenemos más de esto, ya tenemos riesgos a tener síndrome metabólico. Pero ya yéndonos a los estados patológicos, vamos a ver, por ejemplo, la pérdida de peso. Y en la pérdida de peso, que es algo muy común, antes, si yo clasificara antes de la pandemia y posterior a la pandemia, hablamos de cosas que tienen hablamos de un tema que tenemos diferentes factores. En la pérdida de peso veíamos mucho que antes de la pandemia se daba mucho más en adolescentes. ¿Y esto por qué? En los adolescentes, por el tipo de relación que teníamos, los manejábamos de una manera diferente. Era por el entorno, por el tipo social de relación que tienen entre los adolescentes, donde el estar estilizado cada vez formaba más de un estereotipo. Y la pérdida de peso también la veíamos mucho en los adultos mayores, pero esto era por otros tipos de causas, que eran más enfermedades, por ejemplo, las neoplásicas. Y justamente vemos estas pérdidas de peso, las clasificamos de dos maneras, la involuntaria y la voluntaria. Definitivamente, dentro de la involuntaria son muchos factores que conllevan a una pérdida de peso, como enfermedades, por ejemplo, tanto enfermedades mentales como enfermedades orgánicas. Y la voluntaria es cuando digo, no, yo quiero perder peso y me someto a una dieta. Definitivamente una dieta que tiene que estar supervisada. Una dieta que tiene que llevar a cabo por un profesional médico y una nutricionista con controles periódicos. No es que yo no coma en el desayuno, me muero de hambre en el desayuno, solo tomo agua. En el almuerzo como una ensalada y en la noche me voy y me como mi pollo a la brasa y digo, ya bajé de peso. No, definitivamente esto es un régimen dietético. Y dentro de la etiopatogenia de las causas vemos principalmente por tres motivos. El primero es por disminución del aporte calórico, anorexia. Hiporexia, disminución en el apetito de anorexia, nada, absolutamente nada, ingreso de aporte a mi estómago. Es muy frecuente estas enfermedades, ahora no solo lo vemos en los adolescentes, por eso les decía, antes de la pandemia y posterior a la pandemia. Y ahora lo vemos justamente porque tenemos, ya no solamente son estereotipos, sino mucho es la actividad económica. El aumento de pérdidas calóricas es yo como, pero hay una mala absorción entre los nutrientes que yo aporto a mi dieta. Y el aumento de gasto calórico, yo tengo probablemente un aporte mayor, como mucho más, pero debido al metabolismo que tiene esta enfermedad como el hipertiroidismo, ustedes van a ver a los pacientes hipertiroideos, nunca están quietos, siempre están haciendo algo, ustedes lo sientan, y el paciente ya está limpiando, está realizando alguna actividad. Entonces, debido a este gasto calórico, el aporte es mayor y siempre los van a ver delgados. Definitivamente, el paciente que no toma medicación, el paciente que todavía no ha sido diagnosticado o que dejó de tomar el tratamiento, es un paciente muy hiperactivo. Dentro de la desnutrición, sobre todo, vamos a ver tres tipos. Y dentro de estos tres tipos vamos a ver la calórica, la proteica y vamos a ver la mixta. En la calórica, la disminución de reservas grasas. Todo lo que respecta al tejido graso que lo disminuye está dentro de estas calóricas. En la proteica, por ejemplo, mi reserva grasa está conservada, pero tengo una disminución en el aporte de proteínas, que las proteínas sobre todo las vamos a ver en la carne, en los huevos. Tengo disminución a ellos. Muchos los vemos en quienes, en los pacientes que son veganos. Y en la desnutrición mixta vamos a ver ambos, tanto calórica como proteica. Y justamente debido a esto se da una clasificación, donde vamos a ver los tres estados de desnutrición. Nosotros manejamos percentiles. ¿Qué son los percentiles? Son las medidas de cálculos que tenemos
frente a estas medidas, ¿no? Tanto el peso como la talla para decir, bueno, sí, este paciente está en un peso adecuado o tiene tendencia a irse a la desnutrición o a la obesidad. Y dentro de estos percentiles, el más bajito es el percentil 10. Yo no puedo decir que una persona ha bajado 5 kilos o ha bajado 6 kilos y es desnutrida. No, va a depender mucho del peso y la talla. Y de acuerdo a esa relación, nosotros tenemos unas tablas. Pero todas las tablas las manejamos con percentiles, donde la parte más baja es el percentil 10. Estos pacientes todavía están dentro de esta clasificación. En cambio, en la desnutrición grave, ya tenemos o caquexia, vamos a tener pacientes que ya llegan a un estado donde no solamente la forma del cuerpo ha variado, hay demasiado consumo dentro de su organismo. Vamos a ver pacientes dentro de la caquexia que se nota inclusive el contorno ya no se observan músculos, los músculos están muy atrofiados, no hay tejido celular subcutáneo y vamos a ver toda la parte ósea que es visible, muchos apenas si se pueden mover. Y en la caquexia vamos a ver algunos síntomas, porque no viene solo. Estos pacientes que son extremadamente delgados, ya vamos a ver los que tienen hasta cambios en el estado de conciencia. Poco a poco ya tienen tendencia debido a que no solamente hay pérdida de tejido graso, de tejido muscular, sino también disminución de los aportes o nutrientes. El paciente ya empieza a tener mucho sueño, está muy cansado, no vemos masa muscular ni tejido celular subcutáneo. Y como no tienen los aportes adecuados o los nutrientes adecuados, presentan caída de cabello, las uñas se rompen fácilmente, el color se torna un color más pálido porque los aportes ya no los tienen los que son adecuados justamente para la conservación. Y va a depender del tipo de desnutrición que tenga, el tipo de aporte que esté faltando. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una mala absorción, vamos a ver sobre todo cambios de coloración en la piel, la caída del cabello, que puedan tener las uñas, se rompe, o pacientes que tienen diarreas crónicas, que ellos no tienen la pérdida de voluntad del alimento, sino que todo lo que comen definitivamente lo eliminan y sienten, y el cuerpo se va modificando. Al modificarse el cuerpo, cada vez ese estómago se va haciendo más pequeño, que con el poco aporte que le da, ya se sienten llenos. Cambia la temperatura, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la temperatura disminuye, la presión se hace más baja en los pacientes caquéticos. La frecuencia cardíaca primero se acelera y luego disminuye y mantiene esa frecuencia cardíaca muy baja. Vamos a ver ausencia de las bolas de Bichat, por ejemplo, que es la pérdida. Nosotros, por lo general, tenemos una carita que siempre parece un poco llena. Esas bolitas de Bichat las tenemos sobre todo a nivel de las mejillas. Vamos a ver que esas mejillas están ausentes. Las vísceras impresiona como si fueran más pequeñas. Cuando tenemos un paciente que tiene desnutrición, definitivamente vamos a ver algunas características como las que ya mencioné, pero las que son de muy mal pronóstico es que debido a la forma que ya tienen, al estado con el cual llegan, no son exentos, son al contrario, ellos son predisponentes para procesos infecciosos. Cualquier infección puede cogerlos, especialmente a nivel del aparato pulmonar. Las neumonías, debido a que no tienen los aportes necesarios. Recuerden que a nivel del hígado vamos a tener todos los factores de coagulación, se va a formar las proteínas y va a alterar algunos órganos. Estos pacientes van a tener tendencia a las hemorragias, a nivel del corazón puede producirles taquicardias. Si conlleva a que tiene las pérdidas
por deposiciones o diarreas, vamos a tener hiponatremias, o pérdidas de sodio, pérdidas de potasio que se van junto con las diarreas, o los vómitos persistentes. Y el paciente llega a hacerle trastornos de conciencia. Los dos electrolitos que producen trastorno de conciencia, el sodio y el calcio, y el sodio lo perdemos o por la orina, o por las deposiciones, o por los vómitos, y tenemos que estar muy atentos con ello. O el paciente hace hipoglicemias, estos pacientes tienden a tener, hay una alteración a nivel de todos los órganos. Cuando venga un paciente a la consulta y nosotros ya ectoscópicamente veamos que el paciente tiene un estado de desnutrición muy severo, nosotros tenemos que indagar primero cuándo empezó todo, para poder yo tener una conjetura de cuál es la causa. Se empieza a preguntar desde el primer síntoma, ¿cuál fue? ¿Qué lleva al proceso de desnutrición? Probablemente que el paciente no tenga aportes o que tenga pérdidas, o una enfermedad metabólica como el hipertiroidismo, que vamos a tener características físicas en el paciente. El paciente desde que entra se le observa y ya empieza el estudio. No es cuando se sientan con ustedes y empieza a relatar, no, desde que le abren la puerta o desde que tienen la primera vista con ellos. Eso se llama ectoscopía. Entonces se documenta todos los síntomas que tengan relacionados que los haya llevado a la desnutrición. Si ha habido falta de ingresos, muchas pérdidas, o que el paciente tenga una pérdida de baja ponderable en el transcurso de los meses y que esto sea crónico, que tienden, por ejemplo, mucho a desarrollar las enfermedades neoplásicas. Y en el examen físico, nosotros es importante saber cuánto peso perdió. A veces hay pacientes que les van a decir, pero doctora, no tengo balanza. Yo, por lo general, siempre les pregunto la talla de la ropa normal que puedan usar, porque todas las ropas tienen talla. Entonces, preguntarle cuándo empezó a cambiar la talla o probablemente cuándo empezó a sentir más holgada la ropa, que el pantalón tenían que colocarle una correa para que pueda adicionar esto a la pérdida de peso. El hábito alimenticio, ¿cuándo cambió? Si, por ejemplo, el paciente decidió primero ver si es algo voluntario o involuntario. Si es voluntario, ¿cuándo decidió cambiar el régimen de la dieta y cuál fue el tipo de dieta? Y si es de manera involuntaria el paciente, ¿cuándo empezó a perder el peso? Si adicionalmente se agregaron otros síntomas. Es importante que ustedes puedan indagar cada cosa y puedan detallarlo cronológicamente. Para su examen físico, peso y talla con el cual viene el paciente, el índice de masa corporal, el signo del pliegue, que es importante, la circunferencia del perímetro de la cintura. Y si yo tengo pérdida de peso, muy bien, viene el paciente, le hago la entrevista, empiezo con la ectoscopía, luego hago mi anamnesis, antecedentes que sean muy importantes que estén en relación con esa pérdida de peso. Probablemente dentro de los antecedentes el paciente me dirá, bueno, mi mamá sufrió de cáncer al estómago, mi papá tenía una neoplasia, nunca supe qué más fue. O sea, si tengo ya antecedentes genéticos que me puedan predisponer, que son en realidad no modificables y que me conlleve a tener una enfermedad crónica. Calculo mi índice de masa corporal, que lo vamos a hacer. Definitivamente el índice de masa corporal no me ayuda mucho cuando el paciente tiene edema. ¿Por qué? Porque estoy calculando un peso adicional, un aumento de agua que no corresponde solamente al tejido óseo, muscular o al tejido graso que viene con el paciente. De todas maneras, yo me baso en un índice menor de 18.5, que ya estoy hablando de una baja de peso. Y veo si mi pérdida de peso es voluntaria o no. Si es voluntaria, desde cuándo estoy haciendo dieta y si llego a los estados patológicos, porque son patológicos la anorexia y la bulimia. Y si es involuntaria, yo veo desde cuándo, si es el apetito aumentado o ha disminuido. Si ha disminuido,
Causas que tengo, neoplasias, cambios en la salud mental, probablemente estoy muy ansiosa, estoy trabajando de más y ya no quiero comer, no duermo durante la noche, o probablemente estoy comiendo muy poco y estoy haciendo probablemente algunos procesos digestivos, algunas veces diarreas, otros no, o hay medicamentos que también me están ayudando a la baja de peso, definitivamente que no lo estoy tomando voluntariamente, enfermedades neurológicas o alteraciones a nivel renal o tejido conectivo. Y si está aumentado, pacientes que tienen diabetes. Cuando todavía me queda un poco de insulina, me da chance para poder yo tomar mi medicación por vía oral. Cuando ya los pacientes dejan de crear insulina, definitivamente me vuelvo dependiente de esta, pero consigo va a llevar también una pérdida de peso importante. Los pacientes con hipertiroidismo por aumento del gasto calórico, como lo hemos visto, la mala absorción, que como pero no absorbo los nutrientes que son necesarios para mi desarrollo, a nivel corporal, o tengo probablemente una disfagia, ya sea para sólidos, para líquidos o mixto, o que he aumentado en el ejercicio indirectamente. Y yéndonos ya al extremo, nos vamos a la ganancia de peso y dentro de ellos vamos a ver la obesidad. Definitivamente en los hombres es considerado ya hasta 25% de su peso normal que debería ser de acuerdo a la talla que tiene el paciente. Y en las mujeres 30%. ¿Y por qué más en nosotros? Porque tenemos más tejido graso, tanto en las mamas como en la zona de las caderas. Pero el aumento de peso lo vamos a ver dividido en tres partes importantes. Aumento del agua, aumento en la masa grasa y aumento en la masa magra. Y cuando hablamos del agua, nosotros somos 60% de agua corporal que tenemos en nuestro cuerpo. Pero un aumento de estas definitivamente va a verse en la balanza. Pesamos al paciente y vemos que está edematizado, un aumento en volumen en las piernas, en los párpados, aumento de volumen, sobre todo ponderal, que es progresivo cuando veamos pacientes que tienen edema. Y vamos a ver algunas enfermedades que producen más retención, como la insuficiencia cardíaca, donde el paciente poco a poco empieza a aumentar en volumen, que se ve sobre todo en los edemas en miembros inferiores, los pacientes con insuficiencia hepática, los cirróticos, que vamos a tener hipoalbuminemia y vamos a tener ganancia de líquido a nivel del abdomen como ascitis, o en los miembros inferiores que vamos a ver edemas, que vamos a observar sobre todo porque son edemas blandos. Nosotros realizamos el signo de Godek y vamos a ver las foveas, que cómo se marcan en la piel. Embarazadas, con eclampsia. Y dentro de la masa magra, de la masa grasa, vamos a ver definitivamente en la cantidad de consumo que tenemos, en la grasita que está alrededor. Recuerden que la grasa se va a distribuir a nivel de todo el cuerpo, que es lo que nos permite los cambios de temperatura, que como eso ya lo hemos visto en la clase anterior. Y el aumento de grasa definitivamente va a irse dando debido a la alimentación que probablemente la pobre alimentación que tenemos. ¿Y por qué pobre alimentación? Porque vamos a comer más, pero pobres en nutrientes, más en carbohidratos, más en grasas, y esto va a aumentar. En cambio, la masa magra, que es el músculo, va a ser, no es que se multiplique el músculo, sino que aumenta el peso en estos, y eso lo vamos a ver en las personas que son atléticas, los que hacen ejercicios intensos, los futbolistas, por ejemplo, los pacientes que hacen gimnasia profesional. Vamos a ver que en ellos la capacidad que tiene el músculo tiene poca grasa, pero la actividad que tiene a nivel muscular tiene mayor aporte. Entonces vamos a ver una ganancia de peso que definitivamente se va a ver reflejado. Entonces, viendo esto,
que vemos específicamente que el peso se puede llevar de 3 maneras, se hace una clasificación, y esta clasificación solamente la vamos a ver de grasa corporal, donde vemos 4 tipos. Y vamos a ver los tipos de riesgos que estos tienen, sobre todo. ¿Por qué? Porque no crean que solamente la grasa se va a formar por encima, por debajo de la piel, sino que también se llega a formar la grasa visceral. Y esa grasa, ¿han escuchado el famoso hígado graso? ¿Ah? Llega a tener compartimento a nivel visceral y es cuando nos da mayor riesgo para producir enfermedades. El famoso hígado graso ya nos va indicando que ese paciente es uno de los factores para diabetes. Entonces, ahí es donde tenemos las partes negativas en la ganancia de peso. Los extremos, tanto desnutrición como obesidad, son patologías que reflejan enfermedades que ya están próximas a venir en el paciente, y definitivamente vamos a tener algunas enfermedades asociadas a la obesidad, como en las digestivas, diverticulosis, en las cardiorrespiratorias, muy frecuentes, daño a nivel de vasos y de bomba, los infartos, las dislipidemias. El peso conlleva a dolor muy propio. Nosotros el peso va a ser llevado por la columna y por las rodillas. Cuando tenemos mayor aumento, esta estabilidad la perdemos. El dolor se va a dar principalmente en esos ejes que mantienen el peso de nuestro cuerpo. Enfermedades urológicas como cáncer de próstata, diabetes, que es la más frecuente. Así que cuando yo tengo un aumento de peso, viene un paciente y tiene un aumento de peso definitivamente. No es que se considere normal, no es que se considere normal el aumento de peso, sino que tengo que indagar muchas veces cuál es la causa que conlleva esto. Primero, el aumento de peso por trastornos endocrinos. Y cuando se hace una división de estas, tengo que saber cuál es. Probablemente un aumento en el aporte, o es que desarrolla algún tipo de enfermedades. Y dentro de estas enfermedades los vamos a ver por sistemas, como por ejemplo el endocrino, Cushing. A nivel de enfermedades secundarias, vamos a ver pacientes que toman medicamentos, y algunos medicamentos van a hacerlos subir de pesos, y algunos alimentos sobre todo. A nivel digestivo, a nivel cardíaco, vamos a ver las fallas cardíacas. A nivel crónico, los pacientes con cirrosis hepática, a nivel hepático, insuficiencia renal, vamos a ver los pacientes cuando ya debutan, están en el estadio 5, que estos pacientes se dematizan. ¿Por qué? Porque ya no hay una pérdida, ese riñoncito deja de filtrar y empieza a ganar peso. Y vamos a ver sobre todo cuáles son las causas. Por eso es que cuando llega un paciente, lo primero que tienen que hacer es, desde la ectoscopía, es el relato y escuchar al paciente, porque muchas veces dentro de lo poquito o tal vez algún dato que a él no lo tomó como interesante, a nosotros nos sirve mucho, que puede ser la causa que conlleve a estos procesos. En la antropometría, ¿qué vamos a ver? La talla. La talla no es más que la medida desde el vértex, como lo vemos acá, desde el vértex hasta la distancia que tiene el piso, o sea, desde el vértex que tenemos a nivel de la coronilla hasta la distancia que tenemos en los pies en el piso. Estas medidas también las relacionamos con respecto a unas tablas, que estas tablas ya fueron hechas, que serán tanto para varones como mujeres desde muy pequeño, en donde esa talla nos dice probablemente el peso ideal que tenemos que tener. Pero vamos a encontrar también tipos constitucionales, y dentro de la lectura van a haber muchos, como por ejemplo el de Di Giovanni, distinguió 3 tipos, donde cada uno tiene una característica. El longilíneo, que es el delgado, ¿ya? El normolíneo, que es el que supuestamente tiene armonía a nivel de la talla, ¿ya? Y donde vamos a observar que, por ejemplo,
En el longilíneo la talla es mayor, los brazos son mayores y vamos a ver que sobre todo estos pacientes son delgados. Y en el brevilíneo, que es el de estatura corta, vamos a ver que sobre todo el tronco va a predominar sobre los miembros superiores o miembros inferiores y el cuello es corto. Entonces, ya haciendo esa clasificación, cuando nosotros tenemos una medida, sobre todo desde muy pequeños, desde los infantes ya realizamos este tipo de medidas. Utilizamos un tallímetro que nos ayuda para ver de manera exponencial el crecimiento. Cuando roten pediatría se van a dar cuenta de que dentro del desarrollo que tiene el pequeño, el peso y la talla es importante para saber como parte de la nutrición y el aporte que se les puede ir dando, y detectamos muchas veces alteraciones del crecimiento. Una de ellas vamos a ver el gigantismo, donde tenemos una alteración a nivel de la glándula hipofisiaria, a nivel de la hormona de crecimiento. Y vamos a ver junto con ellos, yo me acuerdo mucho de un personaje muy clásico como Margarito, que medía más de 2 metros, pero vamos a tener algunas alteraciones como el eunocoidismo, que se va a caracterizar sobre todo porque es un paciente que sí tiene talla alta, ya, pero tiene algunas características secundarias que no han sido desarrolladas, no tienen vellos en las axilas, una voz delgada, feminoide, y es una persona que no tiene una personalidad inmadura, probablemente no tiene un desarrollo cognitivo de acuerdo a su edad. En el Klinefelter es más una alteración cromosómica, donde tenemos triple cromosoma XXY y no tenemos un buen desarrollo. Pero el extremo, vamos a ver el enanismo, y el enanismo vamos a ver muchas clasificaciones dentro de ellas. Enanismo pituitario, que es también por una alteración en la hormona de crecimiento, vamos a ver que son pequeños. Vamos a ver el enanismo hipotiroideo, donde ahora cada vez, debido a que teníamos estos problemas frecuentes, se empiezan a tomar en los pequeñitos, ya haciendo justamente, sobre todo en madres que tienen el antecedente de hipotiroidismo, para ver si tenemos hipotiroidismo infantil, porque ya el paciente no solamente es que traiga el tamaño consigo desproporcionado, sino el desarrollo cognitivo también se va a ver alterado. Vamos a ver el síndrome de Turner, que es solamente por un cromosoma X, y la acondroplasia, que es la alteración que vamos a ir viendo muy frecuente. Por ejemplo, acá vemos una estatura donde tienen 1,20 m, ¿no? Muchos de ellos no pasan de los 65, 70 centímetros, son de talla bajas, y ya es por un problema genético. Dentro de la hidratación vamos a ver sobre todo, recuerden en la clase pasada hablamos de turgencia, que tiene que estar relacionado con la hidratación. Bueno, lo opuesto, que es la deshidratación, vamos a tener pérdida de agua y pérdida de electrolitos. Las causas son muchas. ¿Por qué podemos estar deshidratados? Sobre todo, o porque no tengo un buen aporte o porque tengo mucha pérdida. Y dentro de las pérdidas vamos a ver los vómitos, las diarreas, quemaduras. La fiebre también me produce pérdidas. Las taquimias también me producen pérdidas porque el paciente está respirando mucho más rápido y consigo también lleva pérdida del agua. Y dentro de la deshidratación, sobre todo, este cuadrito. Cuando nosotros tenemos pacientes de hidratación, tenemos una clasificación donde vamos a ver clínicamente cómo está. Este sobre todo lo utilizamos en los pacientes muy pequeños, los pediátricos, ¿no? Donde vamos a ver el estado neurológico del paciente, cómo está alerta o probablemente inconsciente, que ya me indica que está chocado. Las fontanelas, recuerden que en la cabecita todavía no tiene un cierre totalmente, no está osificado. Estas cómo van a estar, estas van a estar definitivamente hipotensas,
secas, las mucosas, las turgencias van a estar muy disminuidas. La diuresis, siempre es importante saber cuánto miccionan para saber si esa pérdida que conlleva ya está afectando el riñón. Las funciones vitales, si se dan cuenta, solo son datos clínicos. La presión, cómo está, si está normal o está ya disminuida, que me está diciendo que el paciente está entrando en un choque. O la frecuencia, que empieza a ser, que es normal, pero a medida que se va dando, va aumentando. Y en la deshidratación también vamos a ver algunos síntomas. Los leves, el paciente todavía tiene sed, quiero agua. Pero moderados, el paciente ya no solamente se ve que el paciente pide agua, sino las mucosas están secas, hay cambio a nivel de conciencia, el paciente deja de orinar. ¿Por qué? Porque esos riñones, al no tener un flujo adecuado, lo que empiezan a hacer es su vasoconstricción y empiezan a retener el agua para que no siga siendo expulsada, y el paciente empieza a entrar en oligoanuria. Es decir, ya orina cada vez menos hasta entrar en anuria. Y en los tipos de deshidratación van a verse mucho más, no solo por el agua, sino por el electrolito que es importante, que viene consigo en nuestro cuerpo, que es el sodio. Y dentro de ellas, no solamente cuando tenemos una pérdida se va el agua, también se va el sodio. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, se da en la manera si es isotónica, si es hipertónica o es hipotónica. Y ahí la más frecuente que tenemos es la isotónica, pero cuando hay una pérdida de más del 80%, por ejemplo, y la hipertónica es que yo pierdo más agua y todavía queda sodio, y la hipotónica es que pierdo más sodio que agua. Yéndonos al estado contrario, voy a ver dentro de la hiperhidratación y vamos a verlo. Muchas veces esto es también por un problema que puede suceder a nivel de la hormona antidiurética. ¿Cómo veo estos pacientes? Veo que hemosis. Cuando yo hidrato demasiado a un paciente, voy a ver sobre todo a nivel de las conjuntivas, están demasiado húmedas, están muy, muy brillantes, están llenas de agüita, estoy sobrehidratando al paciente, y si el paciente no es adecuada una función renal o tiene mala función renal, deja de orinar y empieza a presentar edema. Y no solo presenta edema, sino al paciente también lo voy a congestionar, voy a ocasionar que esos pulmones empiecen a congestionarse, hago una sobrecarga a nivel del corazón y el paciente empieza a tener disnea, taquimia. Es por eso que nosotros tratamos de calcular con un promedio de acuerdo al peso del paciente para poder colocar, y definitivamente de acuerdo a la patología con el cual llega el paciente. Y tenemos que controlar siempre el flujo urinario. Lo que pongo tiene que salir, pero tengo que ver balances. Y cuando yo digo tengo que ver balances, es cuánto ingreso y cuánto sale. Si mi pérdida es mayor, tengo que dar mayor aporte. Si yo tengo una pérdida baja, definitivamente el aporte tiene que ser menos, no tiene que ser más. Justamente cuando el aporte es más es cuando ocasiono estos procesos de sobrehidratación. Y dentro de la hiperhidratación, los síntomas que voy a encontrar es, el paciente de tanto hidratarlo va a estar con confusión mental, incoordinado, somnoliento, va a estar débil. ¿Puedo llegar a una crisis convulsiva? Sí, puedo llegar a una crisis convulsiva, especialmente si es un paciente que es sobrehidratado y junto con eso lleva una hidratación forzosa. La piel, como les dije, va a estar edematosa, el paciente va a estar con debilidad muscular y sobre todo cuando ya tiene trastorno cognitivo, ya tiene trastorno a nivel del sensorio. Y dentro de los tipos de hiperhidratación, así como tenía deshidratación, donde es importante el papel del sodio y del agua,
Bueno, acá también teníamos, si yo tengo dentro de la hiperhidratación un aumento de sodio y de agua desproporcionada, yo digo que es una hiperhidratación isotónica. Y si doy más agua que sodio, tengo una hiperhidratación hipotónica. Y si doy más sodio que agua, tengo una hiperhidratación hipertónica. Pero consigo, ¿qué lleva? Sobre todo a nivel sistémico, a que yo voy a alterar una de las principales guías o zonas como es el riñón, y no solamente altero el riñón, sino también altero a nivel del sistema endocrino, el sistema renina-angiotensina. ¿Y qué va a suceder? De que no voy a alterar el aumento de la eliminación del agua y del sodio. En estos pacientes principalmente hay que calcularles, sí hay que calcularles con el peso y la talla aproximada que tiene el paciente, y hay que calcular mis balances, cuánto ingreso y cuánto sale. Si mi ingreso es menor, mi pérdida es menor, mi ingreso también tiene que ser menor. Entonces siempre sería, ¿y cuáles son los cálculos que yo hago? Cuánto orina, cuánto pierde, cuánto ingresa. ¿Para qué? Para saber que el paciente no me llegue a estos estados, ni de hiperhidratación, ni tampoco lo tenga deshidratado con un bajo aporte.